1. Minimalizados, episodio 126. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast en el que hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y al habla Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Hola Nacho, bien, viendo También que hago la Audacity me intro. Hago la graba. intro sin leer, porque me he dado cuenta que en la escaleta no he puesto No hay la intro, es intro. verdad, No hay no intro. hay intro. No la he Sí, yo pegado creo y que nada, la lo he hecho de leemos coco. ¿Has visto qué un poco. cerebro el mío? No has utilizado, ¿te acuerdas que Lo tengo que utilicé una reforzar. plantilla? Es que no has utilizado la plantilla que diseñé para los episodios. Si usa la plantilla. Que va, tiene los Pues objetivos y entonces tal. he copiado otra sin querer. Sí, 100%. No pasa nada, no te 100%. rayes. Pues Bueno, porque hoy nos están escuchando. 100% Venga, cuenta. Da el hay que CTA. hacer es suscribirse a la newsletter semanal de Muy bien. Minimalizados, que la tenéis en minimalizados.com y ahí simplemente ponéis el email y no enviamos nada de publicidad, spam ni nada feo. Simplemente enviamos, bueno, a ver, nada Cosas. feo. Enviamos Bueno, reflexiones de Darío. Puedes considerarla fea o no, pero la no, verdad es que no estás son apañado. ¿De feas. qué has hablado esta semana? Sí, no me Es que nunca acuerdo, es se que yo. acuerda. Nunca se acuerda de lo que escribe. Es increíble. O sea, Yo hago las cosas y listo. pero chico. Me acuerdo de las cosas que me cuentan, pero no me acuerdo de las cosas que hago. Es correo eso, es correo, digo, es Es curioso. correcto. Venga, Recuerdo que fue hablando sobre las obsesiones, ¿no? Sí, el equilibrio de las estuviste obsesiones y hablando tal. ¿Cuándo sobre las parar? ¿Cuándo obsesiones. arrastrar algo y demás? Sí. Me debería poner esto en las notas del podcast para no olvidarlo. Sí, porque se me olvida siempre lo que escribo. Lo suelo escribir los martes, ahora lo cambié de los lunes a los martes, porque me hace mucha fricción. Los lunes tengo esto en mindfulness, tengo reunión, grabación de podcast, etcétera, y dije, bueno, Tienes muchas cosas. porque prefiero que Es esto fluya más, un lo hago los millennial martes. atareado. Sí, hijo, sí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, estamos ahí, sí, tenemos una newsletter, podéis suscribiros. También estamos en Twitch, ahora mismo emitiendo en riguroso directo. Ahora mismo, si se me cae algo, pues lo verían. Si falla algo, lo verían. Twitch.tv/minimalizados. Ahí nos tenéis cada viernes a las 11:30 de la mañana, hora peninsular española. Y ahí, pues, media horita antes, de 11:30 a 12, Nos hablamos un contamos poco las de nuestra cosas. semana, hablamos de Un cositas que van mastermind. surgiendo. Hoy vamos a hablar de Ujú. TikTok, sobre todo. Bueno, tú has hablado de TikTok, yo te he dicho que no me gusta, y luego hemos Y Darío hablado aquí de está explicando cómo da sus cursos y cómo hace cómo voy magia. de mis cursos. ¿Cómo hago magia en mis Y cursos? que los Bueno, psicólogos no están digitalizados. Entonces, qué esas son un poco fuerte, las ¿eh? conversaciones que Un hemos 90%, tenido. un 90% de las 90%. personas no utilizan automatización en su gestión de citas. Es que me parece una locura. O sea, perder tiempo en eso, Y este estudio no en lo fin. hemos sacado de ningún lado. Este estudio he sido yo llamando a 100 y pico psicólogos. Pero es que es muy Entonces, fuerte. Ya. Pero bueno, hoy vamos a es lo tener un que hay. tema calentito. Hoy es Un un tema en el que es un brief. Un poco un brief. Ese rollo Nacho diciéndome cómo hacer cosas que no se pueden hacer y yo debatiéndoselo. Resulta que yo, investigando mis quehaceres, Se me di mete cuenta, en Google Académico. prácticamente, me di cuenta que hay mucha gente buscando habilidades para la vida y sobre todo cómo mejorarlas o cómo upgradear. Me sale upgradear. Tengo ahí Esto es que eres muy esa moderno. mentalidad ¿Cómo de vas a hacer videojuego. luego para posicionar esto en el SEO? La gente que esté escuchando esto, ¿qué palabra clave habrá buscado? ¿Cómo ser mejor persona? No, habilidades para la vida. Entonces, hoy Creo que vamos es a hablar. gracioso O sea, que has hecho. el título del podcast es 6 habilidades para la vida que nadie nos puede enseñar. ¿Por qué? Y que Porque nadie te ha esto se traído. supone que son habilidades para la vida que normalmente tú tienes como que entrenar a base de prueba y error. O básicamente, sí, a base de prueba y Bueno, error. y bueno, que espera, que habrá llegado aquí gente diciendo, ay, pero yo quiero aprender esas habilidades para la vida. Sí, Bueno, tranqui. vamos a enseñar cosas. Algo. Vamos a enseñar No cosas. De hecho, el podcast la va a durar panacea, ¿no? su media hora como siempre. Y ahora lo que yo voy a hacer va a ser lanzarle, o sea, aquí podríamos llamarle un psicólogo. El psicólogo te dice 6 trucos para mejorar habilidades para la vida. Y esto sería a lo mejor el título magufo del podcast, ¿vale? Rollo, apúntate a mi webinar donde vas a aprender 6 habilidades para la vida. Vale, La crack, cuarta, no, la quinta, 499 euros. la Si quinta te te suscribes ahora, sorprenderá. 60. ¿Cómo?
La quinta pregunta te sorprenderá. La quinta pregunta te sorprenderá. La quinta lleva premio, siempre. Esta Entonces, lleva premio, de hecho. esta lleva premio. Entonces, va a ser preguntas muy rollo cómo ser magufo, ¿vale? Entonces, él va a coger, Darío, y va a Utopía entrar maguísima. a dar 2-3 puntos sobre cada uno. ¿Por qué? Porque solo va a tener 5 minutos para poder entrar en cada uno de esos puntos. Entonces, Podríamos de poner un ahí queremos cronómetro. que os llevéis algo, un puntito aunque sea, para A vuestra ver, os casa, vaya si las os cosas. parece. Hostia, pues en verdad esto nunca lo había visto así. Venga, esta noche me duermo tranquilo. ¿Vale? ¿O no? A lo mejor, ¿no? No Y vamos a duerme. hablar de todo, desde la felicidad hasta la salud. Y básicamente, pues es eso: sacar a debate 6 habilidades para la vida que pueden transformarnos y que de alguna manera intentaremos desmentir o no aquellos que son típicos de caer en el mundo del humo y ver también cómo crecer en aquellos que son realmente prácticos. Entonces, Muy bien. voy a empezar este juego citando a Henry David Thoreau, ¿vale? El Que Tourette. básicamente decía que la felicidad es como una mariposa, cuanto más lo persigas, más te eludirá. Pero si prestas atención a otras cosas, vendrá y se sentará suavemente en tu hombro. Entonces, Darío, ¿cómo podemos ser felices? Primera pregunta. Durísimo, ¿eh? Cuando llega He alguien a hecho el consulta y sonidito dice, del quiero ser 50 por feliz. 15. Sí, bueno, no sé cuánto da eso, pero no es bueno. Está guay, ¿no? Porque esto es algo que buscamos siempre y nadie sabe en realidad qué es la felicidad, Nacho. ¿Qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es dormir tranquilo. La verdad. Mm, Métete ansiolíticos y Pues relajantes ya y está, dormirás súper feliz. tranquilo. Coges y cada noche te metes, no sé, un dormidina por 10 y venga, al Ya lío. ves, la dormidina es bastante fuerte. Ya. Yo he visto Eh, dragones, con una dormidina. ¿Dirías que tú puedes dormir anestesiado y te Claro. levantas al día siguiente? ¿Serías feliz? No. O sea, Hay personas, claro, a ver, hay personas tendría que, un problema. Si tuviera que anestesiarme para dormir, tendría un problema grave en mi vida. Pero pero si yo estarías soy capaz de durmiendo coger la plácidamente. camita, si yo soy capaz de coger la camita y tumbarme tranquila en ella y decir, bueno, pues mañana otro día, qué feliz. Pues entonces ahí sí mola. Pero, Fíjate, pero joder, eso si es tengo que anestesiarme para dormir. eso es el síntoma de lo que tú consideras felicidad. Pero igualmente ese síntoma se puede conseguir con drogas. Vale, De ok. hecho, si... Ay, sí, aquí estamos. O sea, de hecho, si hablamos de felicidad en cuanto a sensaciones positivas, creo que alguna vez lo he dicho, las personas que más sensaciones agradables experimentan son los heroinómanos. Entonces, me estás diciendo que la felicidad al final no es solo sentir cosas positivas, ¿no? Porque entonces, si te Obvio, ¿no? metes una De raya hecho, de coca, eres feliz. no. A corto plazo puedes sentir cosas agradables, pero luego te gusta tu vida. ¿No te arrepientes de hacer Claro. eso? Probablemente sí. Y de hecho, hay sensaciones desagradables que pueden estar relacionadas con la felicidad. Esta semana yo he sentido cierto estrés y cansancio, pero es porque tengo muchas cosas que hacer. A mí eso me hace sentir feliz. Las agujetas de entrenar, joder, a veces nos llega, ¡ay! Me nude el pechito. ¿No, Nacho? Cuando tú entrenas con Carlos, Sí, dices, la verdad es que hoy estoy me fuerte, ¿no? duele el dedito gordo, Ya. precisamente. No sé qué te puede doler a ti el dedo gordo. ¿Qué haces Hostia, con el me dedo duele gordo entrenando? bastante el dedo gordo, ¿eh? Por Ya, culpa sí, del ¿por qué? entrenamiento. Pero Claro. vaya. Ay. En fin, la cuestión es que al final la felicidad no está tan relacionada con los síntomas que experimentamos, sino con las cosas que hacemos. Vale. Es decir, si aquello que hacemos está alineado con una vida que queremos llevar, empezamos a percibir otro tipo de reforzadores, otro tipo de sensaciones. Esa felicidad que estará es como un saco en el que sientes pues cierto cansancio, cierto estrés, pero luego tienes sensación de satisfacción, de utilidad, de conexión con la gente, con el entorno, con tu trabajo, hacer lo que te gusta. Y que son tantos componentes que encontrar la felicidad en general es muy complicado, porque la felicidad para mí no es la felicidad para ti. Yo soy feliz levantándome una hora, entrenando y haciendo X cosas y teniendo una rutina. Otras personas son cero felices teniendo esa rutina Sí, y no, quieren es una vida. como dices tú. Para mí ser feliz sería levantarme, estar todo el día jugando al ordenador y acostarme. Yo qué sé.
Si tienes dinero infinito y tal, pues puede ser, a no ser que a lo mejor eso sea Pero más es bien lo una que tú dices, estrategia de tener habitación. dinero infinito tampoco te asegura esa felicidad. Claro, no pasa nada. De hecho, hay gente que es feliz siendo un nómada digital y yo no, yo sería horriblemente infeliz si me hiciesen no tener Pues una te base. crearía mucho estrés. Muchísimo. Y para mí trabajar en casa el máximo tiempo posible me da cierta felicidad y hay gente que no. Entonces, Como ves, sentirse siempre bien y siempre feliz es imposible, ¿no? es 100% imposible. Y lo que es la felicidad para uno no lo es para otros. ¿Qué podemos hacer? Intentar seguir más o menos nuestros caminos. Volver al episodio del Ikigai, de los valores personales y tratar de construir una vida que tenga sentido ser vivida. Pero no centrarnos siempre en buscar eliminar el malestar, que eso es Vale, una aquí, trampa. aquí es curioso porque hablan de un poco de seguir ese camino, de seguir ese Ikigai. Y es verdad que a veces cuesta bastante seguir ese propósito, ¿no? Ese propósito donde se Mm. alinea un poco esas cosas que nos gusta hacer, esas cosas que el mundo necesita e incluso vivir de ello. Y hay momentos donde para poder seguir ese camino se Mira requiere cómo ha ido. de Mira cierta cómo ha ido. valentía. Muy bien. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. Darío, ¿cómo podemos ser valientes? ¿Cómo podemos atrevernos a hacer las cosas? ¿Cómo podemos atrever? Claro, el problema es esperar, no sentir ningún tipo de miedo para hacer las cosas. Como ves, te he puesto ahí una referencia. Me encanta, ¿no? Dice, ¿te parece valiente? No, a mí me encanta el de, ¿te parece valiente un Yorkshire que Sí, se sí. tira por la ventana? ¿Por qué un Yorkshire? A ver, esto es duro. ¿Qué pone aquí? Los Yorkshire no, o sea, o muchos, no sé si todos en realidad, pero me consta a mí que son la mayoría, no tienen buena percepción de la altura. Entonces, es que a mi abuela, un perrito que tenía en Yorkshire, se le tiró por la ventana. A ver que esto es, joder, que de verdad lo pasamos mal. Ahora está como todo muy en frío y está en torno en el límite de la comedia. Pero que los perritos esos, y hay muchos perros que no tienen conciencia del peligro que está rodeándoles. Entonces cometen actos temerarios. Una persona que no tiene miedo es un temerario. Hacer Pero cosas, no hay algo más peligroso que un tonto motivado. Pues igual, al básicamente, final puede es hacer una y cualquier nueve. cosa. Exacto. Entonces, sentir miedo siendo normal, lo que hace que una persona sea valiente es que actúe con miedo. O sea, es eso la valentía, sentir miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que conectar el miedo con algo que tenga sentido. Yo no me tiraría en paracaídas ahora mismo. Sinceramente no es algo que a mí me aporte. Alguna vez lo he pensado, digo, ay, pues estaría guay, pero ¿para qué? De hecho, yo este fin Sin de semana embargo, estaba a punto de tirarme en parapente. Y era como, ¿por qué really, sigo? qué guay. Qué Pues guay. probable. Bueno, Pero bueno, al final, y esto lo dices tú mucho, el tema de que al final la gente valiente es esa persona, ¿no?, que hace las cosas con miedo. Es decir, no quiere decir, no tienes que eliminar el factor miedo para ser sí, valiente o ser atrevido, ¿no? no es Haz las cosas, necesario. pero De hazlas con hecho, miedo. lo normal es hacerlo con miedo al principio. Si no, ya consigues la habituación. Así que ser valiente implica buscar aquellas acciones que te acercan precisamente a la vida que quieres y, aunque conlleven miedo, las hagas. Ya está. Entonces, No, sí, al hay que final es un hacerlo. Hay camino. que conectarlo. Hay que Esto conectarlo. es un camino. Al final, como decíamos, para llegar a ese Ikigai, para llegar a ese propósito, hay veces que tenemos que hacer cosas con miedo. Sí es cierto que a lo mejor para afrontar ese miedo es importante ir haciendo las cosas poco a poco y sobre todo aprendiendo en ese camino. Y ahí viene la tercera pregunta y es, Darío, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo empezamos a adquirir de alguna manera esas habilidades, esos conocimientos, esas cosas que son necesarias para poder avanzar en Mm. ese camino y llegar a ese propósito que nos marcamos? Claro, es que esto es muy interesante porque aprendemos siempre, en realidad. En cualquier contexto aprendemos, nos guste o no. Entonces, cuando nos exponemos a situaciones nuevas, nuestro cuerpo va absorbiendo un poco. Te estás contento, ¿no? Porque hemos aislado Estoy todo, súper ¿eh? contento como que estoy hilando. Espérate que ya estoy hilando la cuarta pregunta, ¿vale? Ya te veo, ya te veo, ya te veo. Es que te da la Estoy disfrutando, sonrisita. estoy gozándomelo, ¿eh? Estoy gozándome como te hilo los temas. Esto no estaba para nada preparado, pero es que voy a ir hilando. Ay, ay, ay. Comunicación. Increchet. No, está bien. Te felicito, luego te doy una pizza. Bueno, aprendemos, nos gusta o no, entonces
nosotros necesitamos exponernos a unas situaciones en las que el grado de frustración sea óptimo, es decir, el grado de dificultad sea óptimo para que no nos aburramos, pero tampoco sintamos que eso es tan complicado que no podamos conseguirlo. No podemos tampoco, un poco hilándolo también con la pregunta anterior, exponernos a situaciones excesivamente, no sé, ansiosas, es decir, no podemos estar con muchísimo miedo porque al final no conseguimos conectar con la experiencia. Es la experiencia lo que nos va enseñando. Nuestro cuerpo va absorbiendo un poco, se va relajando ante ciertas situaciones y la memoria muscular y todo al final se va a ir desarrollando. El ensayo y el error. Necesitamos ensayo y error. ¿Que cómo aprendemos? En cuanto a errores. Tenemos que cagarla. Tenemos que cagarla, reducir la rumia, centrarnos en la solución y seguir avanzando. Sobre Así todo que es también tener esa mentalidad de estar abiertos, ¿no? De alguna manera a que pasen a la cosas. experiencia. Exacto. Claro. Y esto es una cosa que a mí, por ejemplo, lo típico, a mí en el colegio, ¿no? En el instituto, pues a mí nadie me enseñó a aprender como tal, ni a amar el aprendizaje. En todo caso, lo contrario, ¿no? Cuando me metían el libro ahí, ping, en la cabeza, era como, buf, ¿por qué me tengo que estudiar este ladrillo? De hecho, yo he llorado delante de un libro estudiándome a Ortega y Gasset. Te lo juro, ¿eh? Porque... Fíjate, ahora Y a no lo porque no me mejor, guste, ¿eh? De hecho, lo que vas a decir, nosotros hablamos aquí muchas cosas de filosofía y porque en su ahora tiene más momento, sentido. Digamos que claro, lo que ha hecho que tenga sentido ese conocimiento lo has aprendido después. claro, claro. ¿Sabes? Para nosotros es muy importante conectar las cosas, darle un sentido a todo. Joder, cuando somos adolescentes, somos niños, no tiene sentido. Es que te están explicando cosas de manera abstracta, descontextualizadas, Es como que de aprende a hecho, hacer ecuaciones. claro, ¿Para yo qué? cuando lloré con Ortega y Gasset era porque no entendía esa abstracción suya que era tan... O sea, es que Ortega y Gasset además es tan sencillo en el sentido de... Y yo, punto de mira, no te rayes. ¿Sabes? Pero en Pero, ese momento era como que para mí esa abstracción no tenía sentido. Era como... Claro, ya. yo me lo estudiaba literalmente. Y cuando tú te lo estudias literalmente, como que dices tú, esto no es filosofía. De Esto que hecho, tiene de complejo, ¿no? Que tú vas buscando un poco esa cosa compleja de tengo que estudiarme, tengo que aprenderme es la muy, fórmula, vomitarla y aprobar. Y esto era ya, como, es muy no, difícil. Es muy difícil es cambiar difícil. la metodología, ¿no? De, joder, ojalá, ¿no? Yo sé que muchos profesores y profesoras quisieran cambiar las cosas en clase y no pueden porque hay un sistema que los absorbe y aún así el sistema no es que sea malo tampoco, ¿no? No, no. Es simplemente que jugamos con las variables que jugamos. Pero otros métodos, ¿no? En Finlandia se hace mucho, luego conocemos un método Montessori en base a la experiencia, nosotros, y hablo de niños, pero hablo de adultos también, contextualizamos lo que estamos haciendo, le damos un sentido entra mucho mejor. Porque si Claro. no, no capta nuestra atención De realmente. hecho, a mí la experiencia que yo tengo al final es que para mí la mejor manera de aprender cosas han sido siempre poniéndome en situaciones del mundo real y probarlo. O sea, al final yo, donde más marketing he aprendido ha sido montando proyectos, montando empresas. Y ahí es cuando Claro. yo he aprendido, y yo muchas veces enseño un puñado de tarjetas que tengo aquí de ir a eventos y cosas de empresa y yo digo, mira, esto es mi MBA. O sea, en una clase sentada o delante de la pizarra yo no he aprendido lo mismo que pegándome de hostias con el mercado. Entonces, para mí eso es incluso, por muchos libros que tú leas, puedes leer cientos de libros, hasta que no pongas en práctica eso que tú estás leyendo, en realidad notas que no aprendes. Y al Ujú. final es eso, sin embargo, una vez que comienzas a usarlo, pues oye, es cuando te das cuenta, ¿no? Que estás obteniendo de ese conocimiento que a lo mejor tú lo has leído, ¿no? Pues ahí cuando Ya. lo empiezas a usar es cuando realmente te das cuenta que mejoras rápidamente. Si es verdad que el hecho de lanzarte a hacer cosas para aprender a veces te puede desviar del camino que nosotros queremos tomar. Entonces hay que aprender también a decir que no a diferentes situaciones que por mucho que nosotros queramos afrontarlas, porque dices tú, no, es que esto me va a enseñar, esto tal, pero es como todo, ¿no? De pronto a lo mejor Darío me puede decir mañana, venga Nacho, que te voy a enseñar a hacer magia, porque esto te puede ayudar en tus charlas y en tu formación. Oye, para mí no tiene por qué ser... no tiene por qué estar alineado con mi objetivo. Me hace muchas veces porque han puesto Estás en el chat de alineando, ¿eh? Twitch
lo de Stonks, que me ha hecho muchas gracias. Efectivamente, Stonks. No, lánzate al mercado, compra Bitcoin. En fin. Compra Cristo. Compra Cristo de mierda. En fin. Pero que al final es verdad que hay muchas veces que, oye, sí, para aprender te tienes que exponer a cosas, pero también hay momentos donde hay que saber decir que no a algunas cosas. Entonces, Darío, cuarta pregunta que te hago. ¿Cómo decimos que no? Vale. Darío se está Evidentemente. descojonando porque está viendo como estoy hilando los números. Ya. La siguiente pregunta te sorprenderá. Bueno. La siguiente pregunta. La quinta Sí. Como bien dices, exponernos a situaciones nuevas hace que tengamos que gestionarlas. Por lo tanto, a veces tendremos que poner límites ante lo que no nos gusta. Decir que no, sobre todo, es que podemos decir que no tanto a cosas nuestras como a cosas de los demás. Y esto en esencia es poner límites. Los límites dibujan la forma en la que queremos mantener ciertas relaciones y nuestra agenda. Digamos que tú sabes que no quieres hacer ciertas cosas con ciertas personas o en ciertos momentos. Si no sabes decir que no, qué miedo, ¿no? Porque qué miedo. ¿Y si me pierdo algo guay? Normalmente lo que hace que no lo hagamos vida, es FOMO, fear of missing out. Ya. Decir que no a comprar Shiba Inu o Doge. Hay muchos factores que están manteniendo el sí. Ese miedo, al final, la idea de que las personas se enfaden y los perdamos de nuevo de nuestra vida o lo que sea. De hecho, voy a mencionar aquí... Es muy frecuente. Sí. Mira, voy a soltarte aquí una que hace relación a la primera pregunta, la de cómo ser feliz. Y Skinner, no el de los Simpsons, sino un psicólogo. Me encanta que tengas que hacer esa aclaración. Sí, por si acaso. Sí. Soy oyente del podcast, ¿sabes quién es Skinner? Y sinceramente, ahora que lo digo, que a lo mejor esto lo ha dicho alguien y lo ha traducido, pero bueno, hay una frase que se le asocia mucho a Skinner, que es la siguiente: que el ser humano, se relaciona mucho libertad con felicidad, entonces el ser humano será feliz, será libre, cuando se mueva más por reforzadores positivos que por reforzadores negativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros hagamos las cosas porque consigamos cierto beneficio y no tanto por evitar ciertos castigos, empezaremos a sentirnos cada vez más libres. Es decir, que si yo digo no y hago cosas porque sé que eso me va... O sea, diciendo un no voy a conseguir, por ejemplo, descansar un fin de semana, no ir a un plan que no me apetece, no hacer un favor en el que siento que se extralimiten. No me muevas el sí. Vale. Sí, te lo he movido. Vale, sí. Porque tiene ahora más sentido. Ya lo he entendido. Entonces, si nosotros aprendemos, o sea, de nuevo volvemos a lo mismo. Necesitamos conectar ese no con un sentido. Necesitamos exponernos a ese miedo a perder a alguien, a algo, con un sentido. Porque de esa forma vamos definiendo el tipo de relaciones que queremos con los demás. Vamos definiendo, incluso no solo definir, porque en muchas ocasiones no decimos que no. Y pensamos que es que la persona se está aprovechando de nosotros. Y resulta que cuando le decimos que no, te dice, hostia, vale, no pasa nada. Y yo, lol. Resulta que no era tan malo, no era tan mala. Resulta que se adapta a mis preferencias. Resulta que busca soluciones. Pero yo eso no lo sabía. No lo sabía porque no me había expuesto a una experiencia. Enlazando esto con el punto anterior, el aprendizaje se da en base a esas situaciones nuevas. Resulta que estás redescubriendo una relación que hasta ahora no era lo que querías, o no parecía ser lo que querías. Gracias a decir que no, la construye. Oye, y si hay gente que no acepta esos noes, minimalismo. Que de hecho es un poco, ¿no? O sea, es como que nos cuesta muchísimo dejarnos llevar por cómo nos gustaría a nosotros actuar, ¿no? O sea, es que al final es muy complejo ese enfrentamiento que va un poco, yo creo que con lo siguiente que te voy a preguntar, y es un poco eso, ¿no? De cómo dejar de buscar la aprobación. Es que muchas veces hacemos cosas buscando la aprobación de un tercero. Lo que tú decías, ¿no? Oye, es que le va a sentar mal. Oye, es que va a dejar de ser mi amigo. Oye, es que no va a dejar de contar conmigo para X proyectos en el futuro. A lo mejor esto que me está ofreciendo ahora
pues no va conmigo, no va con mi personalidad. No me gusta, o sea, al final, directamente, pues lo que estábamos hablando, a lo mejor nosotros, que hablamos mucho de minimalismo, mañana nos pueden ofrecer tanto a ti como a mí algo, yo que sé, relacionado con consumir a tope, o con promover el consumo a tope, o con, yo que sé, una petrolera, ¿vale? Sí. Y dices tú, vale, es que no va con mi personalidad, pero, o con mi forma, o sea, como a mí me gustaría actuar, pero claro, dices tú, guau, es que a lo mejor aquí estoy perdiendo una oportunidad de negocio que puede jubilarme. Entonces, es jodido decir esto, pero también puede ocurrir el cómo dejamos, y aquí es la siguiente pregunta, de buscar también a lo mejor las cosas por la aprobación de otros. Que va Yeah. muy relacionado, ¿no? Aquí decían en el chat de Twitch, eso me lleva pasando desde el año pasado, tal, el no saber decir que no y tal. Pero yo esto también lo veo mucho, ¿no? Que hacemos las cosas buscando esa aprobación, guiados por el ego al final, de decir, no, es que mi ego necesita la aprobación de terceros para yo coger y actuar y ser feliz y estar tranquilo, porque estoy en calma con mi entorno, por así decirlo. Y yo lo único que estoy haciendo es alimentar ese ego. Entonces, ¿cómo dejamos de buscar esa aprobación? Porque eso también nos va a llevar a poder decir que no. Sí, desde luego. Antes de entrar a no buscarla, habría que ver para qué la buscamos. O sea, qué es lo que nosotros creemos que conseguimos teniendo esa aprobación. Incluso en muchas ocasiones no somos del todo sinceros con nosotros, con nosotras, ¿no? En cuanto a que, oye, es que estoy buscando esa aprobación. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta en esta filosofía minimalista en que en muchas ocasiones el adquirir ciertas posesiones, ese materialismo, tiene más que ver con cierta aprobación social que con algo que te alimente, ¿no? Porque estoy de acuerdo en que hay personas que sé, típico, ¿no? Que un iPhone les va a aportar por la fotografía, porque de verdad que el ecosistema Apple ya lo tiene muy integrado, no, me da igual, lo que sea. Pero muchas otras personas sienten que serán más valiosas si tienen ese teléfono. Pero quien habla de ese teléfono, hablan de un coche, En el habla de episodio un anterior tal. citamos, ¿no? A un autor que decía que nosotros Sí, comprábamos cosas con que no dinero que no necesitábamos. teníamos, cosas que no necesitábamos para buscar la aprobación de gente que no nos importa. Entonces, como, Exacto. joder. Y en parte puede ser cierto, porque, joder, ¿de verdad quieres tener gente a tu alrededor que te valora por eso que tienes? Ojo, cuidado. Pero eso incluso en el... Bueno, si nos metemos en... No quiero abrir este melón porque no es idea, pero no, hablamos de dinámicas machistas en cuanto a conquistar y toda esa mierda. Volvemos a lo mismo. Te están moviendo por... No, tío, no sé qué... Ok, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? ¿Qué estás buscando? ¿Qué clase de relaciones? Y lo conozco, sé que hay muchas personas que no quieren eso. Hablamos también de incluso hacer de más simplemente por tener la aprobación en cuanto a favores, trabajar de más, ganar de más, no sirve. No sirve sobre todo porque tú te estás perdiendo. Al intentar adaptarte tanto a los demás, estás perdiendo lo que puedes ser tú. Estás perdiendo lo que quieres de verdad adaptar en tu vida. Y ese es el Con punto de todo, o equilibrio. sea, con todo, un viaje, un lo que sea, ¿no? Lo típico de, oye, no, es que tu grupo de amigos tal quiere irse a, yo qué sé, a algo que no va contigo. Y dices tú, no, es que tengo que estar porque si no va a dejar de ser mi amigo. Es como, ¿de verdad estamos en ese punto? Sí. O sea, a lo mejor yo entiendo que esto depende del perfil, obviamente. A lo mejor alguien que ya está muy experimental en la vida, como decíamos, estas son habilidades que con la experimentación te las da, pero que estos son cosas que yo veo en mi círculo cercano. Entonces, son cosas que dices tú, joder. Pero, Claro. porque muchas veces nos da miedo ese decir que no, o ese dejar de buscar la aprobación por miedo a quedarnos solos. Y es verdad que por otro lado, siempre se promueve mucho el tema de muchos contactos. De hecho, ahora hay un TikToker. Que se me oye bajito, dicen por aquí. Que se te oye bajito. Bueno, ahora. Pues Bueno, no lo puedo subir más. Pues te sube el volumen. solo de Nacho va subiendo y bajando cuando hable uno y cuando hable el otro. No, es que creo que te he subido el volumen a ti y en comparación, si bajara mi Ah, volumen para escucharte a ti bien, no muy fuerte, pues claro, a mí se me baja. Vale. Sorry. Me subtitularé para la próxima. Pero básicamente lo que venía comentando es que en TikTok hay un
un influencer ahora que se llama Daniel Mac, que él va preguntando a gente que tiene súper deportivos qué es lo que hacen para ganarse la vida. Pues la respuesta de casi todos son cosas y dice... ve por aquí, dicen grande Daniel. Daniel es la hostia, está chulo el contenido. Pero le pregunta a la gente rollo, como técnica, ¿no? What do you do for living? Es lo que dice, efectivamente. Y que lo dicen por aquí por Twitch. Y básicamente lo que él le está contando, o lo que la gente le cuenta, es un poco, oye, es que a mí lo que me ha llevado a tener éxito laboral y tener un súper deportivo es tener muchos contactos y conocer a mucha gente. Entonces, aquí vamos a dar el último tip, tanto para si tienes miedo a quedarte solo, como si buscas un éxito laboral, como si yo qué sé, pero ¿cómo conectamos con la gente? Darío dice en la escaleta, sí. A ver, esta última viene realmente porque... Mira. Estaban hablando de los superdeportivos de TikTok en Twitch y dice, te das cuenta que la mitad de los que preguntan, y esto es muy gracioso, no tienen la carrera terminada. Y es muy gracioso eso también. No termina de... Ya, sí, es verdad. En fin, A ver, mind. Pero bueno, volviendo al tema. Esto era tengo... lo último que yo vi que preocupaba a la gente en internet respecto a habilidades para la vida, ¿vale? Y son habilidades sociales. Mucha gente dice, buah, ¿cómo conecto con la gente? ¿Cómo tener amigos, Darío? Y te digo sí porque tengo clara la respuesta. Tengo clara la respuesta no en cómo conectar con la gente. Primero en que no siempre se puede conectar con todo el mundo, porque cada uno es de su padre y de su madre. Pero si hubiese una posibilidad de tener mayor capacidad de conexión, sobre todo a corto plazo. Por ejemplo, Nacho, a mí me ocurre algo y es que tiendo más a conectar a largo plazo que a corto plazo. O sea, se me da mejor tener una relación más íntima que una más superficial. Pero hay personas que es todo lo contrario, que tienden a sobrellevar muy bien las relaciones más superficiales y relaciones más profundas. ¿Por qué? Porque mi historia de aprendizaje ha sido así. Además, soy psicólogo y tengo más experiencia en eso. Y ahí voy. Es la experiencia la que nos va enseñando qué habilidades vamos necesitando para conectar con la gente. ¿Cómo conectar con más gente? Conozca a mucha gente. Conozca a mucha gente, exponte, habla con mucha gente diferentes, vea a grupos diferentes de personas, métete en dinámicas diferentes, haz todo eso de forma recurrente y aprenderás, te darás cuenta de cuáles son esos límites, cómo hablar a los demás, cómo se hablan los demás, fíjate en cómo lo hace el resto, aprenderás si quieras o no, porque es lo que necesitamos. Hay muchos manuales de habilidades sociales, porque a veces es verdad que no tenemos esas formas, ¿no?, de entrar a las personas, pero vamos a dejarlo en esto, que para mí es muy... Preocupa, ¿eh? También te digo. Sí, claro, o sea, a lo mejor no, a lo da igual. A lo mejor te la suda. Te la suda, no. En mi casa y me da exactamente igual. Esto es como lo de cuando nos han preguntado alguna vez, ¿cómo ligar? ¿Cómo ligar? Y yo siempre digo lo mismo. Yo absolutamente a todo el mundo le digo lo mismo. Ser buenas personas. Quiero decir, tratar bien a los demás. Tratar bien a los demás sin trataros mal a vosotros. Ya está. Habrá gente que conecte contigo y gente que no. Pero por lo menos nos estaremos tratando bien. En Twitter la gente no se trata bien. Exacto. En Twitter veo gente que se trata muy regu, o sea, muy mal. Se machacan mucho. Ante opiniones diferentes se atracan. Joder, no nos cuesta a veces nada ser simpáticos. Otras veces no podemos ser simpáticos porque hay una persona que se está sobrepasando y tenemos que poner un límite claro. Y en esas ocasiones mandar tomas por culo también es necesario. Pero vamos a intentar tender a ser buenas personas, tratar bien a los demás y fluir con todo esto. Y ya estoy con eso, Nacho. Pues mira, ¿sabes lo que puede hacer la gente si quiere ser buena persona? Puede ir a donde nos estés escuchando, en Spotify, iVoox, iTunes, Amazon Music, Google Podcast, allá donde nos escuche, y hay un botón que pone suscribirse. Pues ahí le podéis dar y ser buena gente con nosotros. Seréis buenas personas. Si te ha gustado este episodio, puedes suscribir para no perderte ninguno más. Igual, si nos estás viendo de Twitch, también nos puedes seguir. Hay un botón con un corazoncito ahí abajo. O si está en YouTube, lo mismo, te puedes suscribir ahí. También podéis comentar en el episodio qué os ha parecido o qué temas queréis que traigamos aquí. Los comentarios también nos gustan mucho. Y si creéis que este episodio le puede venir bien a alguien, pues compartidlo con esa persona y esparcir esa amabilidad y ese ser buenas personas que Darío ha
promovido Por favor. por aquí. Y nada, básicamente es pues eso, lo que os pedimos nosotros como buenas personas. También deciros que podéis ir a minimalizados.com, suscribiros a la newsletter, que la semana que viene Darío seguirá escribiendo por ahí. Y también podéis seguir viendo contenido e interactuar con nosotros en twitch.tv/minimalizados a las 11:30 todos los viernes, podcast en directo con una semana de antelación, es decir, el episodio este lo escucharéis pues mucho más tarde. Y también a Twitter, donde estamos como @minimalizados. Y ahí os esperamos a todos. Y ya, pues con esto y un bizcocho, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Ok? Tengan muy buen día. Hasta Tengáis, luego. buen día, buena semana, buen fin de semana, da igual, cuando nos escuche. Sé feliz. Así que nada. Sé felices. Adiós.